Familia la abandonó con una gallina. Lo que ese papel reveló los destruyó. Mírenla bien. 13 años apenas. Una maleta de cuero agrietado y una gallina colorada cacareando en sus brazos como si protestara por el destino cruel que las une. El viento helado de la montaña le azota el rostro, despeinando su cabello castaño que cae sobre sus hombros delgados. Sus ojos verdes, del mismo color que los campos en primavera, miran el camino polvoriento que se extiende ante ella sin final a la vista. ¿Cómo pudieron hacerle esto? Su propia sangre, la familia de su padre, los únicos que le quedaban en este mundo después de que la muerte se llevara a sus padres. Le dijeron que no era más que una carga, un estorbo en una casa que ahora les pertenecía. Le quitaron todo. La hacienda que su abuelo construyó piedra por piedra, la casa donde nació, los recuerdos de risas y abrazos que ahora solo existían en su memoria. Y como última burla, como escupitajo final a su dolor, le entregaron esta gallina vieja, casi desplumada en algunas partes, con ojos redondos y asustados, que parecían entender la humillación mejor que cualquier ser humano. Pero lo que ellos no saben, lo que ni siquiera pueden imaginar en su codicia ciega y su maldad infinita, es que esa gallina aparentemente insignificante y ese camino solitario que ahora recorre esta niña están a punto de cambiar todo. Porque a veces, cuando la vida te quita hasta el último pedazo de dignidad, cuando te deja con nada más que polvo bajo los pies y un animal que ni siquiera pone huevos todos los días, el universo tiene una forma misteriosa de equilibrar la balanza. Y la venganza, cuando llega de las manos de la justicia y la verdad, es más dulce que la miel y más devastadora que cualquier tormenta. Antes de comenzar esta historia que te hará llorar, reír y creer de nuevo en que la bondad siempre vence, no olvides darle like y dejarnos un comentario contándonos desde qué país nos estás acompañando. ¿Nos sigues desde México, España, Argentina, Colombia, Estados Unidos? Nos encantaría saber de dónde nos ves y queremos saludarte en esta comunidad de mujeres fuertes que saben que después de la noche más oscura siempre amanece. Ahora sí, prepara tu corazón, porque lo que estás a punto de escuchar te va a conmover hasta las lágrimas. Sofía apretó la maleta contra su pecho con una mano, mientras con la otra sostenía a la gallina que no dejaba de moverse. La maleta había sido de su madre, Cristina. Todavía podía oler su perfume en el forro interior, ese aroma a lavanda y tierra mojada que era tan característico de ella. Su madre había muerto apenas 6 meses atrás, consumida por una enfermedad que los doctores nunca pudieron nombrar con certeza, pero que Sofía sabía que se llamaba tristeza. Tristeza por haber perdido al amor de su vida, Andrés, el padre de Sofía, quien había muerto en un accidente hace 3 años mientras reparaba el techo de la hacienda. 3 años que a Sofía le parecían toda una vida de dolor. El día había comenzado como una pesadilla de la que no podía despertar. Apenas 4 días habían pasado desde el entierro de su madre. 4 días en los que Sofía había llorado hasta quedarse sin lágrimas, abrazada a la almohada que aún guardaba el olor de Cristina. La casa grande, la esperanza, como la había bautizado su abuelo paterno hacía casi 50 años, se sentía vacía y fría sin la presencia cálida de su madre. Pero Sofía no estaba completamente sola, o eso creía. Ahí estaban sus tíos paternos, Sebastián, el hermano mayor de su padre, y Rodrigo, el menor. Y estaba también la esposa de Sebastián, una mujer alta y delgada llamada Patricia, con ojos pequeños y boca que parecía incapaz de sonreír. Esa mañana, el sol apenas se asomaba entre las montañas cuando Sebastián tocó a la puerta de su habitación. Sofía estaba sentada en la cama, mirando por la ventana hacia el patio donde su padre solía enseñarle a montar a caballo. Recordaba su risa profunda, sus manos grandes y callosas que la sostenían con firmeza pero con ternura infinita. «Sofía, necesitamos hablar».
dijo Sebastián entrando sin esperar respuesta. Su voz era dura, sin el tono amable que había usado durante el funeral cuando la gente del pueblo los observaba. Ahora que no había testigos, la máscara se había caído. Sofía se limpió las lágrimas rápidamente y se puso de pie. Sí, tío Sebastián, baja a la sala. Rodrigo y Patricia también están ahí. Hay asuntos que resolver. El corazón de Sofía comenzó a latir más rápido. Algo en el tono de su tío le produjo un miedo visceral, primitivo. Bajó las escaleras de madera que crujían bajo sus pies descalzos. La casa estaba en penumbras. Patricia no había abierto las cortinas esa mañana como si quisiera mantener la luz afuera, lejos de lo que estaba por suceder. En la sala, sentados en los sillones que habían pertenecido a los padres de Sofía, estaban sus 3 familiares. Rodrigo fumaba un cigarrillo, el humo formando espirales grises en el aire quieto. Patricia revisaba unos papeles con expresión concentrada. Sebastián estaba de pie junto a la chimenea apagada, con los brazos cruzados sobre su pecho ancho. «Siéntate», ordenó, señalando una silla de madera cerca de la puerta, alejada del círculo que formaban ellos. Sofía obedeció, sus manos temblando ligeramente mientras las juntaba sobre su regazo. Llevaba puesto el vestido negro del funeral, el único vestido presentable que tenía. Sus zapatos estaban gastados en la punta, revelando que había crecido más de lo que su madre había podido seguir con ropa nueva. «Sofía», comenzó Sebastián, y en la forma en que pronunció su nombre, ella supo que lo que venía sería terrible. «Tu madre, que en paz descanse, era una mujer complicada. Mi hermano Andrés, tu padre, se casó con ella en contra de los deseos de nuestra familia. Ella no era de nuestra clase social, no entendía cómo manejar una propiedad como la Esperanza». Sofía sintió que la rabia comenzaba a hervir en su estómago. «Mi madre era la mujer más trabajadora que he conocido. Ella». «No me interrumpas», cortó Sebastián con voz gelida. «Como te decía, cuando tu padre murió, esta propiedad debió haber pasado a manos de la familia, es decir, a mí como el hermano mayor. Sin embargo, tu padre, en un acto de sentimentalismo absurdo, había dejado todo a nombre de tu madre. Y ella, durante estos 3 años, mal administró todo. Las deudas se acumularon, Sofía. Tu madre nos debía dinero, mucho dinero». Sofía sacudió la cabeza. «Eso no es cierto. Mi madre era muy cuidadosa con el dinero. Ella llevaba los libros de cuentas. Yo la veía todas las noches». «Eras una niña», intervino Patricia con una voz aguda que hizo que Sofía se estremeciera. «¿Qué podrías saber tú de finanzas? Tu madre tomó préstamos de Sebastián y de Rodrigo, grandes préstamos, para mantener esta casa funcionando, para pagar a los trabajadores, para comprar medicina cuando se enfermó. Ella sabía que no podría pagar nunca. Antes de morir», continuó Sebastián, acercándose a Sofía con pasos lentos y deliberados, «tu madre firmó unos documentos. Los firmó estando consciente de que era lo correcto, lo justo. Firmó que la Esperanza, todas las tierras, el ganado, todo, pasaría a nuestras manos para saldar la deuda». Sofía se puso de pie de un salto. «Mentira, mi madre jamás haría eso. Ella me dijo, me prometió que esto siempre sería mío, que mi padre lo había dejado para mí, para que cuando creciera». «Siéntate», rugió Sebastián, y el volumen de su voz hizo que Sofía retrocediera hasta chocar contra la silla. «Los papeles están aquí, firmados ante notario. Son legales y vinculantes». Patricia se levantó y caminó hacia Sofía, extendiendo unos documentos amarillentos con letra pequeña y apretada. Sofía los tomó con manos temblorosas. Intentó leer, pero las lágrimas nublaban su visión. Vio la firma al final, una firma que se parecía a la de su madre, pero que estaba temblorosa, casi ilegible. Su madre había estado tan enferma en sus últimos días, tan débil que apenas podía sostener una cuchara para beber caldo. ¿Cómo podría haber firmado algo así? Esto
Esto no puede ser real, susurró Sofía. Mi madre estaba confundida por la medicina. El doctor le daba morfina para el dolor. Ella no sabía lo que firmaba. El notario certifica que estaba en pleno uso de sus facultades, dijo Rodrigo, apagando su cigarrillo en un cenicero de cristal que había sido un regalo de boda de los padres de Sofía. El gesto casual, como si nada importara, hizo que algo se rompiera dentro de ella. No pueden hacerme esto, dijo Sofía, su voz subiendo de volumen. Esta es mi casa. Yo nací aquí. Mi abuelo construyó esta hacienda con sus propias manos. Mi padre murió cuidándola. Y precisamente por eso, dijo Sebastián, con una sonrisa que no alcanzaba sus ojos, es que la estamos salvando de caer en la ruina completa. Una niña de 13 años no puede manejar una propiedad. Necesitas educación, necesitas cuidados y, francamente, necesitas entender tu lugar en este mundo. Mi lugar, repitió Sofía, las palabras amargas en su boca. Exacto, dijo Patricia, su voz ahora casi maternal en su falsedad. Eres joven, Sofía, tienes toda la vida por delante. Puedes ir a la ciudad, encontrar trabajo como sirvienta en alguna casa buena, aprender un oficio. Esto será mejor para ti, créeme. Sofía miró alrededor de la sala buscando algo, cualquier cosa que pudiera usar como argumento, como defensa. Sus ojos se posaron en el retrato de su abuelo que colgaba sobre la chimenea. Don Emilio Mendoza, con su bigote blanco y sus ojos que parecían ver a través del tiempo. Él había llegado a estas tierras con nada más que un sueño y voluntad de hierro. Había construido la esperanza desde cero, convirtiendo un terreno árido en una de las haciendas más prósperas de la región. Su padre, Andrés, había continuado ese legado con amor y dedicación. Y su madre, la dulce Cristina que estos monstruos ahora difamaban, había mantenido viva la llama de la esperanza incluso en los momentos más oscuros. No me iré, dijo Sofía enderezando la espalda. Esta es mi casa. Ustedes son los mentirosos. Mi madre jamás firmaría algo así. Iré con el notario, iré con el alcalde, iré con quien sea necesario. El silencio que siguió fue tenso y peligroso. Sebastián intercambió una mirada con Rodrigo. Luego, para sorpresa de Sofía, ambos comenzaron a reír. Una risa fría, desprovista de humor. «Niña tonta», dijo Rodrigo poniéndose de pie. Era un hombre corpulento, con manos grandes y expresión perpetuamente molesta. «¿Crees que el notario te va a escuchar? Es primo de Sebastián. ¿Crees que el alcalde se va a poner de tu lado? Le debemos favores, muchos favores. Eres una huérfana, Sofía. No tienes a nadie. No eres nadie». Las palabras la golpearon como piedras. Una huérfana. Era cierto. Ya no tenía padre, ya no tenía madre. Sus abuelos habían muerto antes de que ella naciera. No tenía primos, no tenía tías que no fueran Patricia. Estaba completamente sola. «Te daremos un día para que recojas tus cosas», dijo Patricia con frialdad. «Solo lo personal. La ropa, algún recuerdo pequeño. Nada de valor. Y mañana al amanecer te quiero fuera de esta casa». «¿A dónde voy a ir?», preguntó Sofía, y odió cómo sonó su voz, pequeña y rota como la de un animal herido. Sebastián se encogió de hombros. «Ese no es mi problema. Pero te diré algo, si te veo merodeando por aquí, si intentas causar problemas, llamaremos a la policía. Diremos que intentaste robar. Nadie dudará de nuestra palabra sobre la tuya». Sofía salió de la sala corriendo, las lágrimas finalmente derramándose sin control. Subió las escaleras de dos en dos, entró a su habitación y cerró la puerta con seguro. Se dejó caer en el suelo, abrazando sus rodillas contra su pecho, meciéndose de adelante hacia atrás mientras sollozaba. El mundo se había vuelto loco. Todo lo que conocía, todo lo que amaba, le había sido arrebatado en el espacio de unos minutos. Pasó el resto del día en su habitación, sin comer, sin beber. Cuando el sol comenzó a ponerse,
pintando el cielo de naranjas y rosas que su madre solía decir eran los colores de la esperanza, Sofía finalmente se levantó. Si iban a echarla, al menos se llevaría los recuerdos que pudiera cargar. Abrió la maleta de cuero de su madre y comenzó a empacar. Puso su otra muda de ropa, el camisón que su madre le había bordado a mano con flores pequeñas en el cuello, el cepillo de pelo con mango de plata que había sido de su abuela materna. Metió la foto de sus padres el día de su boda, donde ambos sonreían con esa alegría pura que solo existe cuando dos personas se aman de verdad. Añadió un libro de poemas que su padre solía leerle antes de dormir y una muñeca de trapo que ella misma había hecho cuando tenía 6 años. Al fondo del armario, detrás de su ropa, encontró una caja de metal que no había visto antes. La sacó con curiosidad y la abrió. Dentro había cartas, muchas cartas atadas con un listón rojo. Tomó una y comenzó a leer. Era de su padre a su madre, escrita antes de casarse. Las palabras estaban llenas de amor y promesas de un futuro juntos. Sofía las guardó en la maleta, pensando que algún día, cuando el dolor fuera menos agudo, las leería todas. También encontró un sobre amarillento, sellado con lacre rojo. En el frente, con la caligrafía elegante de su abuelo, decía: «Para Sofía, cuando sea mayor de edad». Sofía sintió un vuelco en el corazón. Giró el sobre entre sus manos, sintiendo el peso del papel grueso. ¿Qué podría haber dentro? ¿Una carta de despedida? ¿Consejos para su futuro? Quiso abrirlo de inmediato, pero algo la detuvo. Su abuelo había especificado «cuando sea mayor de edad». Tenía 13 años, todavía faltaban 5 años para eso. Con cuidado, metió el sobre en el fondo de la maleta, envolviéndolo en su camisón para protegerlo. Cuando terminó de empacar, la maleta estaba pesada pero manejable. Miró alrededor de su habitación por última vez. Las paredes blancas con las manchas de humedad en una esquina, la ventana que daba al huerto donde su madre cultivaba verduras, la cama de hierro forjado donde había dormido toda su vida. Todo eso ya no sería suyo. Esa noche casi no durmió. Cada ruido la sobresaltaba. Temía que Sebastián cambiara de idea y la echara en la oscuridad. Pero cuando el primer rayo de luz se filtró por la ventana, nadie había venido. Se levantó, se puso su vestido más resistente, uno de tela gruesa color café que su madre había cosido para el invierno, y se calzó sus botas de trabajo. Tomó la maleta y bajó las escaleras por última vez. En la cocina, Patricia estaba preparando café. El aroma llenaba el aire, recordándole a Sofía las mañanas cuando su madre hacía el desayuno cantando canciones viejas. Patricia la miró con desprecio. «Pensé que te habías ido ya», dijo sin saludar. «Me voy ahora», respondió Sofía, manteniendo la voz firme, aunque por dentro se estaba desmoronando. «Espera», dijo Patricia. Salió de la cocina y regresó un minuto después con algo en las manos. Era una gallina colorada con plumas marrones y rojizas, no muy grande, con una cresta que se inclinaba ligeramente hacia un lado. El ave cacareaba indignada, sus patas amarillas pateando el aire. «Toma», dijo Patricia empujando la gallina hacia Sofía. «Considera esto tu herencia. Sebastián insistió en que te diéramos algo. Esta gallina es vieja y casi no pone huevos, pero es mejor que nada. Tu madre la quería mucho, siempre le daba de comer primero. Se llama Canela». La humillación fue completa. De todas las tierras, de todo el ganado, de las docenas de gallinas que corrían por el patio, le daban esta sola ave vieja. Sofía tomó a Canela, sintiendo el calor del cuerpo del animal contra su pecho. La gallina dejó de pelear y se acomodó, como si reconociera que ahora tenían un destino compartido. «Ahora vete», dijo Patricia señalando la puerta, «y no vuelvas nunca». Sofía salió de la casa sin mirar atrás. Si lo hacía, sabía que se rompería en 1000 pedazos y no podría recogerlos. Caminó por el sendero de grava que llevaba al portón principal de La Esperanza.
El portón de hierro forjado que su abuelo había mandado hacer, con las iniciales EM entrelazadas en el diseño. Pasó el portón y siguió caminando por el camino de tierra que bajaba de la colina hacia el pueblo. El sol comenzaba a calentar, pero el viento de la montaña seguía siendo frío. Sofía no tenía idea de a dónde ir. El pueblo más cercano, San Rafael, estaba a 3 horas de camino a pie. Ahí había nacido, ahí iba a misa los domingos con sus padres, ahí compraban provisiones. Pero no conocía a nadie que pudiera ayudarla. Sus padres siempre habían sido gente privada, amable pero reservada. Caminó durante 1 hora, ajustando constantemente el peso de la maleta de una mano a la otra. Canela estaba tranquila, solo movía la cabeza de vez en cuando, observando el camino con sus ojos redondos y negros. Sofía le hablaba de vez en cuando, porque el silencio era aterrador. «No sé qué vamos a hacer, Canela», le decía. «No tengo dinero, no tengo a dónde ir, pero mi madre siempre decía que después de la tormenta viene la calma. Tiene que venir la calma, ¿verdad?». La gallina cacareó suavemente, como si estuviera de acuerdo. El camino serpenteaba entre campos de cultivo abandonados y colinas rocosas. El paisaje era árido, con árboles espinosos dispersos y arbustos secos que crujían con el viento. El cielo estaba gris, cargado de nubes que amenazaban lluvia, pero que nunca parecían descargarla. Era un lugar solitario, perfecto para la desesperación que Sofía sentía en cada hueso de su cuerpo. Cerca del mediodía, llegó a un cruce de caminos. Un letrero de madera podrida indicaba direcciones. San Rafael a la izquierda, Pueblo Nuevo a la derecha. Sofía no había estado nunca en Pueblo Nuevo. Su padre mencionaba ese lugar a veces. Decía que había un mercado grande donde se vendía de todo. Era un poco más lejos que San Rafael, pero quizás ahí tendría más oportunidades de encontrar trabajo o alguien que necesitara ayuda. Decidió tomar el camino a la derecha. Sus pies comenzaban a dolerle dentro de las botas. Había una ampolla formándose en su talón izquierdo. Podía sentir cómo la piel se levantaba y rozaba con cada paso. Pero no podía detenerse. Si se detenía, si pensaba demasiado en lo que había perdido, se quedaría paralizada en medio del camino para siempre. «Mamá», susurró mirando al cielo gris, «si puedes oírme, ayúdame, no sé qué hacer, tengo tanto miedo». El viento fue su única respuesta, arrastrando polvo y hojas secas por el camino. A media tarde, cuando el sol intentaba romper entre las nubes sin éxito, Sofía vio a lo lejos una pequeña construcción al lado del camino. Parecía una capilla abandonada, con paredes de adobe agrietadas y un techo parcialmente caído. Se acercó con cautela. No había nadie alrededor. La puerta de madera colgaba de una sola bisagra, abriéndose y cerrándose con el viento en un chirrido constante y fantasmal. Entró con cuidado, sus ojos ajustándose a la penumbra interior. El lugar olía a humedad y a tiempo detenido. Había bancos de madera podridos, algunos volcados, otros simplemente deshechos. Al frente, donde debería haber estado el altar, solo quedaba un espacio vacío y una cruz de madera inclinada contra la pared. Pero el suelo estaba seco y había un rincón donde el techo todavía protegía de la intemperie. Sofía dejó la maleta en el suelo y se sentó, recargándose contra la pared fría. Canela se sacudió y comenzó a explorar, picoteando entre las grietas del piso en busca de insectos o semillas. Sofía sacó el pedazo de pan que había guardado del desayuno del día anterior. Estaba duro y seco, pero era todo lo que tenía. Lo partió en 2, dándole la mitad más grande a Canela, quien lo devoró con gratitud. «Al menos tú comes», dijo Sofía, intentando sonreír. Pero las lágrimas comenzaron a caer de nuevo. Las dejó correr libremente esta vez, sin intentar detenerlas. Lloró por su madre, por su padre, por la casa que había sido su mundo entero. Lloró por el futuro incierto que se extendía ante ella como un abismo oscuro, cuando ya no le quedaron más lágrimas,
Cuando el sol comenzaba a bajar tiñendo las nubes de un rosa enfermizo, Sofía se quedó dormida contra la pared, abrazando a Canela contra su pecho. La gallina, como si entendiera que ambas se necesitaban, se acurrucó sin resistirse, su calor un pequeño consuelo en medio de tanta desolación. Esa noche, Sofía soñó con su madre. Cristina estaba en la cocina de la Esperanza, amasando pan como lo hacía todos los sábados. El sol entraba por la ventana, iluminando su cabello castaño oscuro que recogía en un moño suelto. Se giró y sonrió a Sofía, esa sonrisa suave y cálida que hacía que todo pareciera posible. «Mi niña hermosa», dijo su madre en el sueño, su voz clara como una campana. «No tengas miedo. Lo que parece perdido nunca lo está realmente. La esperanza vive en los lugares más inesperados. Cuida a Canela. Ella te cuidará a ti. Y recuerda, mi amor, que tu abuelo siempre fue un hombre sabio. Él sabía. Él sabía». Sofía se despertó con un sobresalto. El sol apenas comenzaba a salir, pintando rayas rosadas y doradas en el cielo. Canela estaba despierta, mirándola con atención. Sofía se frotó los ojos, tratando de recordar el sueño con claridad. ¿Qué era lo que sabía su abuelo? ¿A qué se refería su madre? Se puso de pie, sus músculos adoloridos por haber dormido en el suelo. Tenía hambre, mucha hambre y sed. Recordó haber pasado un arroyo pequeño ayer en el camino. Si seguía adelante, quizás lo encontraría de nuevo y podría beber agua. Recogió su maleta, tomó a Canela y salió de la capilla. El día prometía ser más claro que el anterior. Continuó su camino hacia Pueblo Nuevo, arrastrando los pies, cada paso un esfuerzo de voluntad. El hambre comenzaba a ser un dolor constante en su estómago, recordándole que el pan de ayer había sido su última comida. Después de caminar durante lo que pareció una eternidad, escuchó el sonido bendito del agua corriendo. Salió del camino y encontró el arroyo, angosto pero con agua clara que corría sobre piedras lisas. Se arrodilló y bebió con las manos, el agua fría y deliciosa bajando por su garganta seca. Canela bebió también, sumergiendo su pico una y otra vez. Mientras descansaba junto al arroyo, vio algunas plantas de nopal creciendo cerca. Recordó cómo su madre le había enseñado a reconocerlas y a limpiarlas de espinas. Con una piedra afilada que encontró, cortó una penca joven, tierna. Usó la misma piedra para raspar las espinas grandes y pequeñas, un proceso lento y doloroso que le pinchó los dedos varias veces, dejando gotitas de sangre en su piel. Cuando finalmente limpió el nopal, lo partió en trozos. No tenía fuego para cocinarlo, así que lo comió crudo. El sabor era amargo y terroso, la textura babosa y difícil de tragar, pero era comida. Le dio algunos pedazos a Canela, quien los picoteó con menos entusiasmo que ella. «Lo sé», le dijo Sofía a la gallina. «No sabe bien, pero es lo que tenemos». Pasó toda la mañana junto al arroyo, descansando, recuperando fuerzas. Lavó su cara y sus manos, sintiéndose un poco más humana. Cuando el sol estaba alto en el cielo, continuó su camino. Pueblo Nuevo apareció al final de la tarde del segundo día de caminata. Era más grande que San Rafael, con calles empedradas y casas de adobe pintadas de colores vivos, amarillo, azul, rosa. Había más movimiento, más gente. Los vendedores pregonaban sus mercancías, niños corrían entre las calles, mujeres cargaban canastas con verduras y pan recién hecho que hizo que el estómago de Sofía rugiera de hambre. Se sintió pequeña y sucia entre toda esa vida bulliciosa. La gente la miraba con curiosidad o desconfianza. Una niña con una maleta vieja y una gallina no era una vista común. Algunos fruncían el ceño, otros desviaban la mirada como si su presencia fuera incómoda. Sofía buscó la plaza principal, donde generalmente se encontraba el mercado. Sus pies le gritaban de dolor, las ampollas ahora reventadas y sangrando dentro de sus botas. Cada paso era una agonía,
pero siguió adelante porque no tenía otra opción. La plaza era grande, con una fuente en el centro que ya no funcionaba, llena de hojas secas y basura. Alrededor, docenas de puestos vendían de todo: frutas, verduras, carne, telas, herramientas. Sofía se acercó a la fuente y se sentó en el borde de piedra, dejando la maleta a su lado y a Canela en su regazo. ¿Y ahora qué?, se preguntó en voz alta. Tenía que encontrar trabajo, eso estaba claro, pero ¿quién contrataría a una niña de 13 años sin referencias, sin familia, sin nada? Mientras pensaba, una mujer mayor se acercó. Era bajita y rechoncha, con un delantal floreado y un pañuelo rojo cubriendo su cabello gris. Sus ojos eran amables, rodeados de arrugas que hablaban de una vida de sonrisas. «Niña», dijo la mujer sentándose a su lado, «¿estás bien? Pareces perdida». Sofía la miró y, para su horror, sintió que las lágrimas volvían. No quería llorar frente a una extraña, pero estaba tan cansada, tan hambrienta, tan desesperadamente sola que no pudo contenerlas. Yo no tengo a dónde ir», admitió, su voz quebrándose. «Mi familia, me echaron. Solo tengo a Canela». La mujer miró a la gallina y luego de vuelta a Sofía. Su expresión se suavizó aún más. «Me llamo doña Margarita», dijo suavemente. «¿Y tú?» «Sofía. Sofía Mendoza». «Sofía», repitió doña Margarita, y la forma en que lo dijo, con ternura, hizo que Sofía se sintiera un poco menos invisible. «¿Cuánto hace que no comes algo caliente?» Sofía intentó recordar. ¿2 días? ¿3? El tiempo se había vuelto borroso. «No me acuerdo», confesó. Doña Margarita se puso de pie con un gruñido, sus rodillas crujiendo. «Ven conmigo. Tengo un puesto de comida al otro lado de la plaza. No es mucho, pero tengo caldo de pollo y tortillas recién hechas. Pareces necesitarlo más que el dinero que podría ganar vendiéndolo». Sofía la siguió, casi sin creer su suerte. El puesto de doña Margarita era pequeño pero limpio, con una olla grande de barro hirviendo sobre un hornillo de leña. El aroma que salía de esa olla era el olor del cielo, rico y reconfortante. Doña Margarita le sirvió un plato hondo lleno de caldo, con pedazos de pollo, zanahoria y papa. Le dio una pila de tortillas calientes y un vaso de agua fresca con limón. Sofía comió como si nunca hubiera probado la comida antes, cada bocado una revelación. Canela recibió una tortilla entera para ella sola y unos granos de maíz que doña Margarita guardaba para sus propias gallinas en casa. Mientras Sofía comía, otras mujeres se acercaron al puesto. Eran amigas de doña Margarita, vendedoras de verduras y frutas de los puestos vecinos. Hablaban en voz baja, pero Sofía podía escucharlas. «¿Quién es la niña?», preguntó una mujer alta con trenzas negras. «Una pobre huérfana», respondió doña Margarita en un murmullo que no era tan bajo como pensaba. «Su familia la echó. Imagínate, una criatura con apenas años encima, sola en el mundo con solo una gallina». «¡Qué crueldad!», dijo otra mujer, sacudiendo la cabeza. «La gente de ahora no tiene corazón». Sofía pretendió no escuchar, concentrándose en su comida. Cuando terminó, doña Margarita se sentó frente a ella. «Sofía, voy a ser honesta contigo. Pueblo Nuevo no es un lugar fácil para una niña sola. Hay gente buena, pero también hay gente que aprovecha de los vulnerables. ¿Tienes algún plan?». Sofía negó con la cabeza. «Pensé que podría encontrar trabajo. Sé cocinar, limpiar, coser. Mi madre me enseñó muchas cosas». Doña Margarita suspiró. «El trabajo no es el problema. El problema es dónde dormir, cómo mantenerte segura. Yo quisiera ayudarte, niña, de verdad, pero mi casa es pequeña y ya vivo con mis 3 hijos y 5 nietos. No hay espacio». «Entiendo», dijo Sofía rápidamente. «Ya me ayudó mucho con la comida. Se lo agradezco de corazón». «Espera», dijo doña Margarita poniéndose de pie. «Hay alguien que quizás pueda ayudar. Es una mujer difícil. No le gusta mucho la gente.
Vive en las afueras del pueblo, en una casa vieja al pie de la montaña. Se llama Doña Elvira. Antes tenía una granja grande, criaba gallinas, vendía huevos, pero hace años que está sola, desde que su esposo murió. La gente dice que está loca, que habla con fantasmas. Sofía sintió un escalofrío. ¿Y usted cree que me ayudaría? No lo sé, admitió doña Margarita. Pero doña Elvira, a pesar de su fama, tiene buen corazón. Lo sé porque cuando mi hijo menor se enfermó hace años, ella me dio hierbas medicinales que lo salvaron. Me dijo que no me cobraba porque los niños son el futuro. Quizás, solo quizás, si le explicas tu situación, te deje quedarte en su propiedad a cambio de trabajo. No era mucho, pero era más de lo que Sofía tenía. Asintió. ¿Dónde puedo encontrarla? Doña Margarita le dio indicaciones detalladas. La casa estaba a 1 hora de camino desde la plaza, siguiendo un sendero que subía hacia las montañas. Le dibujó un mapa tosco en un pedazo de papel y le llenó una bolsa con tortillas y un poco de caldo en un frasco. Para el camino, dijo. Y ten cuidado, niña. Doña Elvira puede ser intensa. No te asustes si al principio te rechaza. Insiste, pero con respeto. Esa mujer valora la persistencia y el respeto más que nada. Sofía le agradeció 1000 veces, casi sin palabras, para expresar la gratitud que sentía. Doña Margarita la abrazó brevemente, un abrazo maternal que hizo que Sofía extrañara a su madre con una intensidad física que dolía. «Vuelve a visitarme cuando puedas», dijo doña Margarita. «Quiero saber cómo te va». Sofía prometió que lo haría. Tomó su maleta, cargó a Canela y siguió las indicaciones hacia la casa de doña Elvira. El sol comenzaba a descender, pintando el cielo de naranjas y morados. Sofía caminaba más rápido ahora, sabiendo que la oscuridad llegaría pronto y no quería estar perdida en el camino. El sendero era empinado y rocoso, serpenteando entre árboles de mezquite y cactus altos que parecían centinelas silenciosos. Sus pies protestaban con cada paso, pero Sofía los ignoraba. Tenía una meta ahora, una posibilidad de refugio. Cuando finalmente vio la casa, el sol ya se había puesto casi por completo. La casa era de adobe, pintada de blanco pero descolorida por el tiempo y el clima. Tenía un techo de tejas rojas, algunas rotas o faltantes. Alrededor había una cerca de madera torcida que apenas se sostenía, pero lo que llamó la atención de Sofía fue el gallinero. Era grande, mucho más grande que el pequeño corral que su madre tenía en La Esperanza. Debía haber espacio para 50 gallinas o más, pero solo se veían 3 o 4 moviéndose lentamente en el crepúsculo. Sofía se acercó a la puerta principal, una puerta de madera gruesa con pintura verde descascarada. Tocó con los nudillos, su corazón latiendo fuerte. No hubo respuesta. Tocó de nuevo, más fuerte. «¡Largo!», gritó una voz desde dentro. Era una voz femenina, ronca y áspera como papel de lija. «No compro nada, no necesito nada. Váyase, por favor», dijo Sofía, su voz temblando solo un poco. «Me llamo Sofía. Doña Margarita del mercado me mandó. Solo quiero hablar con usted, doña Elvira». Hubo silencio. Luego pasos arrastrados. La puerta se abrió apenas una rendija y un ojo oscuro y penetrante miró a Sofía de arriba a abajo. «¿Margarita te mandó?», preguntó la voz con desconfianza. «Sí, señora». La puerta se abrió un poco más, revelando a una mujer que debía tener 70 años o más. Era delgada hasta los huesos, con cabello completamente blanco recogido en una trenza larga que le caía sobre el hombro. Su rostro estaba marcado por arrugas profundas, como surcos en tierra seca. Vestía un vestido negro descolorido y llevaba un chal gris sobre los hombros a pesar del calor residual del día. «¿Y qué quiere una niña de mí?», preguntó doña Elvira, sus ojos moviéndose de Sofía a Canela. «¿Esa es tu gallina?». «Sí, señora. Se llama Canela. Es todo lo que tengo».
Doña Elvira salió completamente de la casa, cerrando la puerta detrás de ella. Se acercó a Sofía con pasos lentos pero firmes. Extendió una mano huesuda y tocó a Canela, examinándola con ojo experto. La gallina no se movió, como si también supiera que este era un momento importante. «Es una buena gallina», dijo doña Elvira finalmente. «Raza criolla, fuerte, está vieja pero bien cuidada. Las plumas están limpias, los ojos claros. Todavía tiene algunos años de puesta en ella si la alimentas bien». «Mi madre la cuidaba», dijo Sofía. «Ella decía que Canela era especial, que tenía buen corazón». «Las gallinas no tienen corazón», dijo doña Elvira bruscamente. «Son aves, punto. Pero reconozco que algunas son más inteligentes que otras». Miró de nuevo a Sofía, estudiándola con la misma intensidad con que había examinado a Canela. «¿Por qué estás aquí, niña? Y no me mientas. Puedo oler una mentira a kilómetros de distancia». Sofía respiró hondo. Decidió que la verdad, por dolorosa que fuera, era su mejor opción. «Soy huérfana. Mi madre murió hace días, mi padre murió hace años. Mis tíos me echaron de mi casa, se quedaron con todo. Me dieron a Canela como burla, como si una gallina vieja pudiera reemplazar una vida entera. He caminado durante días, sin dinero, sin comida, sin saber a dónde ir. Doña Margarita me dio de comer y me dijo que usted quizás necesitaría ayuda. Puedo trabajar, señora. Sé limpiar, cocinar, coser, cuidar animales. No pido paga, solo un lugar donde dormir y algo de comer, por favor». El silencio que siguió fue largo e incómodo. Doña Elvira no mostraba ninguna emoción en su rostro arrugado. Finalmente dio media vuelta y caminó hacia el gallinero. Sofía la siguió, sin saber qué más hacer. El gallinero era efectivamente grande, con varios niveles de perchas y cajas de nidales, pero estaba en mal estado. Había tablones rotos, el techo de lámina tenía agujeros y el suelo estaba cubierto de tierra y plumas viejas. Las pocas gallinas que había se veían desaliñadas y poco saludables. «Antes tenía 50 gallinas», dijo doña Elvira, su voz repentinamente cansada y vieja. «Las mejores de toda la región. Vendía huevos a todos los comerciantes del pueblo. Mi esposo, Alberto, construyó este gallinero con sus propias manos. Éramos felices, trabajábamos juntos, teníamos planes, pero él murió hace 10 años, infarto, mientras reparaba el techo. Se cayó de la escalera. Lo encontré aquí, en este mismo lugar». Tocó una de las vigas de madera con ternura, como si fuera la mejilla de un ser querido. «Después de eso, no pude seguir igual. Se fueron muriendo las gallinas, de viejas, de enfermas. No tuve fuerzas para reemplazarlas. La gente dejó de venir. Y yo me quedé sola, hablando con las sombras». Se giró hacia Sofía y por primera vez sus ojos duros se suavizaron un poco. «Sé lo que es estar sola, niña. Sé lo que es que te arrebaten todo lo que amas. Así que no voy a decirte que eres bienvenida, porque no creo en esas tonterías de bienvenidas. Pero te voy a hacer una propuesta. Puedes quedarte en el cuarto de almacenamiento detrás de la casa. Es pequeño, pero tiene un techo sólido y puerta con cerrojo. Tu gallina puede quedarse en el gallinero con las mías. A cambio, trabajarás. Limpiarás este desastre, repararás lo que se pueda reparar, ayudarás con la casa y con las pocas gallinas que quedan. No te voy a pagar, pero te daré comida y techo. Si en algún momento me fallas, si robas, si me mientes, te irás ese mismo día». ¿Está claro? Sofía no podía creer lo que escuchaba. Era más de lo que se había atrevido a esperar. «Sí, señora, clarísimo. No la decepcionaré, se lo prometo». Doña Elvira resopló. «Las promesas se hacen con acciones, no con palabras. Sígueme». El cuarto de almacenamiento era exactamente como doña Elvira lo había descrito. Pequeño, apenas del tamaño de un armario grande.
Había una ventana diminuta por donde apenas entraba luz, y el suelo era de tierra compacta. Pero había un catre de metal con un colchón delgado, una manta doblada encima. Había un gancho en la pared para colgar ropa y una caja de madera volcada que podía servir como mesa. «No es un palacio», dijo doña Elvira. «Es perfecto», respondió Sofía, y lo decía en serio. Después de dormir en el suelo de una capilla abandonada, esto parecía un hotel de lujo. «Descansa esta noche. Mañana al amanecer empieza tu trabajo. Y niña», agregó doña Elvira antes de irse, «no te acostumbres mucho. Esto es temporal, hasta que te recuperes y encuentres algo mejor. No soy tu familia y no pretendo serlo». «Entiendo», dijo Sofía, aunque en su corazón esperaba que tal vez, solo tal vez, esto pudiera convertirse en algo más permanente. Esa noche, acostada en el catre con Canela, descansando en una caja cerca de ella, Sofía sacó la maleta y buscó el sobre amarillento de su abuelo. Lo sostuvo contra el poco luz que entraba por la ventana, pero no podía ver nada a través del papel grueso. La tentación de abrirlo era enorme, pero algo le decía que debía esperar. Su abuelo había sido específico. Cuando sea mayor de edad, debía haber una razón. Lo guardó de nuevo con cuidado y se acostó mirando el techo de madera. Por primera vez en días se sintió segura. No feliz, no todavía, pero segura. Y por ahora eso era suficiente. Los días que siguieron se convirtieron en una rutina de trabajo duro y silencio cómodo. Sofía se levantaba con el primer rayo de sol, cuando el cielo apenas comenzaba a teñirse de rosa. Doña Elvira ya estaba despierta, preparando café en su cocina pequeña y ordenada. Le daba a Sofía una taza y un pedazo de pan con mantequilla, y luego le indicaba las tareas del día. El primer día, Sofía limpió el gallinero de arriba a abajo. Sacó toda la paja vieja y sucia, lavó las perchas con agua y jabón, reparó las cajas de nidales con trozos de madera que encontró en un cobertizo. El trabajo era agotador. Sus manos se llenaron de astillas y sus brazos le dolían. Pero cada vez que doña Elvira pasaba y veía el progreso, asentía con aprobación, y eso hacía que todo el dolor valiera la pena. El segundo día, reparó la cerca alrededor de la casa, reemplazando los postes que estaban podridos con otros nuevos que cortó de un pequeño bosque de árboles detrás de la propiedad. Doña Elvira le enseñó cómo usar el hacha correctamente, cómo calcular el ángulo del corte, cómo no lastimarse en el proceso. Mi Alberto era carpintero antes de dedicarse a las gallinas, le contó doña Elvira mientras trabajaban juntas. Decía que la madera tenía alma, que si la escuchabas, te decía cómo quería ser cortada. Pensé que estaba loco, pero después de años trabajando con él, empecé a entenderlo. Era la primera vez que doña Elvira compartía algo personal sin que Sofía preguntara. Sofía lo tomó como una señal de que quizás estaba ganando la confianza de la anciana. El tercer día limpiaron la casa completa. Doña Elvira no dejaba que nadie entrara normalmente, pero ese día hizo una excepción. Juntas sacudieron alfombras, lavaron ventanas, barrieron rincones que no habían visto una escoba en años. Mientras trabajaban, Sofía vio fotografías en las paredes. Una mostraba a una doña Elvira joven, hermosa y sonriente, de pie junto a un hombre alto con bigote y ojos amables. Debía ser Alberto. En otra foto había niños, 3 niños pequeños riendo. ¿Son sus hijos?, preguntó Sofía con cuidado. Doña Elvira dejó de barrer y miró la foto durante un largo momento. Eran. Murieron en una epidemia cuando tenían menos de 10 años los 3. Fiebre tifoidea. Fue hace 40 años, pero todavía los recuerdo como si fuera ayer. Carlos, Javier y Lupita. Después de ellos, no pudimos tener más hijos. El dolor era demasiado grande. Sofía sintió un nudo en la garganta. Ahora entendía por qué doña Elvira era como era, por qué se había cerrado al mundo. Había perdido a su familia entera, no gradualmente como Sofía, sino de golpe, una tragedia tras otra. Lo siento mucho.
dijo Sofía suavemente. No necesito tu lástima, respondió doña Elvira, pero su voz no tenía el filo usual. El dolor es parte de la vida. Lo que importa es cómo sigues adelante. Esa noche, después de la cena de frijoles y tortillas que doña Elvira preparó, la anciana le preguntó a Sofía sobre su propia familia. Sofía le contó todo, sobre su padre Andrés y su muerte absurda cayendo del techo, sobre su madre Cristina consumiéndose de tristeza, sobre sus tíos traidores que le habían robado su herencia. «¿Y solo te dejaron una gallina?», dijo doña Elvira cuando Sofía terminó. «Sí, como burla, o como bendición», dijo doña Elvira crípticamente. «A veces lo que parece una maldición es en realidad un regalo disfrazado». Sofía no entendió qué quería decir, pero no preguntó. Estaba aprendiendo que doña Elvira decía las cosas cuando estaba lista, no antes. Pasaron 2 semanas, luego 3. Sofía se convirtió en parte de la rutina de la casa. Cuidaba de las gallinas, que comenzaban a verse más saludables con la limpieza y el mejor alimento. Canela se había adaptado perfectamente, convirtiéndose en la líder no oficial del pequeño gallinero. Las otras gallinas la seguían, como si reconocieran en ella una sabiduría que las demás no tenían. Sofía también había empezado a ir al mercado con doña Elvira una vez por semana. Vendían los pocos huevos que las gallinas ponían, apenas una canasta pequeña, pero algo era mejor que nada. Doña Margarita siempre les guardaba el mejor lugar y se alegraba de ver a Sofía. «Te ves mejor, niña», le decía. «Tus mejillas tienen color de nuevo. Doña Elvira te está alimentando bien». Era verdad. Sofía había ganado un poco de peso. Sus mejillas ya no estaban hundidas y sus ojos habían recuperado algo de su brillo. El trabajo duro le había dado músculos y resistencia. Ya no era la niña frágil y rota que había llegado a Pueblo Nuevo. Un día, mientras limpiaban el gallinero juntas, doña Elvira dijo de repente: «Necesitamos más gallinas. Estas viejas van a morir pronto y luego no tendremos nada. Pero las gallinas buenas cuestan dinero, dinero que no tengo». Sofía había estado pensando en lo mismo. Había notado que 2 de las 4 gallinas estaban muy viejas, apenas se movían y ya casi no ponían huevos. «¿Y si criamos pollitos?», sugirió Sofía. «Canela todavía es joven. Si conseguimos un gallo, podría poner huevos fértiles. En 21 días tendríamos pollitos». Doña Elvira la miró con sorpresa. «¿Sabes de incubación? Mi madre me enseñó. Ella criaba pollitos cada primavera en nuestra hacienda. Yo la ayudaba a cuidar a las gallinas cluecas, a vigilar la temperatura, a asegurar que tuvieran suficiente agua y comida». Por primera vez, doña Elvira sonrió. No fue una sonrisa grande, apenas una curvatura de sus labios, pero era una sonrisa. «Eres más inteligente de lo que pensé. Está bien, hagámoslo. Conozco a un hombre que tiene un gallo joven. Le pediré que me lo preste por unos días a cambio de algunos pollitos cuando nazcan». Y así comenzó el proyecto. El gallo llegó 3 días después, un animal magnífico con plumas negras y doradas, cresta roja brillante y un canto que despertaba a todo el vecindario. Canela, para sorpresa de ambas mujeres, aceptó al gallo sin problemas. En poco tiempo comenzó a poner huevos, y doña Elvira los marcaba con cuidado, separándolos de los huevos regulares. Cuando tuvieron una docena de huevos fértiles, prepararon un nido especial en la parte más cálida y protegida del gallinero. Canela se sentó sobre ellos con dedicación, solo levantándose brevemente una vez al día para comer y beber. Sofía la cuidaba como si fuera un tesoro, asegurándose de que tuviera todo lo que necesitaba. «Es una buena gallina clueca», dijo doña Elvira observando a Canela, «paciente y dedicada. Tu madre tenía razón, es especial». Mientras esperaban que los huevos eclosionaran, Sofía continuó trabajando en la propiedad. Reparó el techo de la casa, reemplazando las tejas rotas. Pintó la cerca con pintura blanca que doña Elvira tenía guardada desde hacía años. El lugar comenzó a verse cuidado de nuevo, amado.
Una tarde, mientras Sofía trabajaba en el jardín pequeño detrás de la casa, intentando revivir las plantas de hierbas que alguna vez doña Elvira había cultivado, la anciana salió con 2 tazas de té de manzanilla. «Descansa un poco», dijo, sentándose en un banco de madera bajo la sombra de un árbol de mezquite viejo. «Trabajas demasiado». Sofía se sentó junto a ella, agradecida por el descanso. Bebió el té, saboreando el sabor dulce y floral. «Doña Elvira», dijo Sofía después de un momento, «¿puedo hacerle una pregunta?» «Depende de la pregunta. ¿Por qué me ayudó? No me conocía, no me debía nada. Podría haberme echado como mi propia familia». Doña Elvira miró hacia el horizonte, hacia las montañas que se alzaban a lo lejos, sus picos tocando las nubes bajas. «Cuando Alberto murió, comenzó. Yo quería morirme también. Ya había perdido a mis hijos, ahora perdía a mi compañero. No veía sentido en seguir. Un día estaba en el gallinero, mirando la soga con la que Alberto colgaba los sacos de alimento, y pensé que sería fácil, rápido. Pero entonces una de mis gallinas, una viejita que ya no ponía huevos, se acercó y se sentó en mis pies. Solo se sentó ahí, calentándome los pies con su cuerpo, mirándome con esos ojos tontos de gallina, y me di cuenta de que ella me necesitaba. Todas me necesitaban. Alguien tenía que alimentarlas, cuidarlas, así que seguí viva por ellas, por unos animales estúpidos que probablemente no sabían ni quién era yo. Se limpió una lágrima que rodaba por su mejilla arrugada. Cuando te vi en mi puerta, sola y asustada con esa gallina en brazos, me vi a mí misma. Vi a esa niña que fui una vez, antes de que la vida me golpeara tan duro. Y pensé, si una gallina tonta me salvó la vida, quizás yo podía salvar la tuya. Además, agregó con una sonrisa pequeña, necesitaba ayuda con este lugar, y tú eres una trabajadora nata. Sofía sintió que el amor, un amor profundo y genuino, florecía en su pecho hacia esta mujer difícil y maravillosa que le había dado una segunda oportunidad. «Gracias», dijo Sofía, su voz cargada de emoción. «No solo por el techo y la comida. Gracias por verme, por no ignorarme como todos los demás». Doña Elvira le palmeó la mano. «Ahora termina ese té y vuelve al trabajo. Esas hierbas no se van a plantar solas». Pero ambas sonreían. Los 21 días pasaron lentamente, cada uno marcado con una X en el calendario que doña Elvira tenía en su cocina. Finalmente, en la mañana del día 22, escucharon el sonido que habían estado esperando, los píos suaves y agudos de los pollitos recién nacidos. Corrieron al gallinero, encontraron a Canela orgullosa, rodeada de pequeñas bolas de plumas amarillas y marrones. 11 pollitos habían sobrevivido la incubación, 11 pequeñas vidas que piaban y se tambaleaban sobre sus patitas delgadas. «Es un milagro», susurró Sofía, lágrimas de alegría corriendo por sus mejillas. «Es naturaleza», corrigió doña Elvira, pero también estaba sonriendo ampliamente. «Pero sí, es hermoso». Cuidaron de los pollitos con dedicación obsesiva. Doña Elvira preparó una mezcla especial de alimento, moliendo maíz fino y mezclándolo con huevo cocido machacado para darles proteína. Sofía se aseguraba de que tuvieran agua fresca siempre y que Canela tuviera suficiente comida para mantenerse fuerte mientras cuidaba a sus bebés. Las semanas pasaron y los pollitos crecieron rápidamente, perdiendo su plumón infantil y desarrollando plumas reales. Era fácil distinguir cuáles serían gallinas y cuáles gallos por el desarrollo de sus crestas y su comportamiento. Tenían 7 pollitas y 4 pollitos machos. «Los machos los venderemos cuando crezcan un poco más», dijo doña Elvira. «Pero las hembras, esas las guardaremos, serán nuestra nueva generación de ponedoras». El negocio comenzó a crecer lentamente. Con más gallinas pronto tendrían más huevos para vender. Doña Elvira comenzó a hacer planes, hablando de cómo podrían ampliar el gallinero, de cómo podrían comprar mejor alimento, de cómo podrían tal vez volver a tener la granja que una vez fue próspera.
Sofía se sentía más feliz de lo que había estado en meses. Tenía propósito, tenía un lugar, y aunque doña Elvira nunca lo dijera directamente, tenía algo parecido a una familia. Pero el pasado, como Sofía pronto descubriría, nunca se queda enterrado para siempre. Un día, 3 meses después de su llegada a la casa de doña Elvira, mientras Sofía estaba en el mercado vendiendo huevos, vio una figura familiar entre la multitud. Su corazón se detuvo. Era Sebastián, su tío. Estaba hablando con un comerciante, gesticulando ampliamente, su voz fuerte y confiada como siempre. Sofía se agachó detrás del puesto, su respiración acelerándose. ¿Qué hacía él aquí? ¿La estaba buscando? ¿O era solo una horrible coincidencia? Doña Margarita, que estaba en el puesto vecino, notó el pánico en el rostro de Sofía. «¿Qué pasa, niña? ¿Estás bien? Ese hombre», susurró Sofía, señalando discretamente a Sebastián. «Es mi tío, uno de los que me echó». Doña Margarita frunció el ceño. «Quédate aquí. Voy a averiguar qué hace en el pueblo». Se acercó casualmente al grupo de comerciantes donde estaba Sebastián, fingiendo interés en las herramientas que vendían. Después de unos minutos, regresó. «Está aquí comprando ganado», informó doña Margarita. «Le escuché decir que necesita vacas lecheras para su hacienda. Parece que no sabe que estás aquí. No te mencionó ni preguntó por ti». Sofía sintió alivio mezclado con algo más oscuro. Ni siquiera se había molestado en buscarla, en asegurarse de que estuviera bien. Para él, ella simplemente había dejado de existir. «Tengo que irme», dijo Sofía recogiendo su canasta de huevos medio vacía. «Sí me ve». «Vete», dijo doña Margarita. «Yo vendo lo que queda por ti. Ve con doña Elvira y quédate en la casa hoy». Sofía no necesitó más incentivo. Salió del mercado por una calle lateral, caminando rápido hasta que estuvo lejos de la plaza. Su corazón no dejaba de latir con fuerza. Cuando llegó a la casa de doña Elvira, entró por la puerta trasera y se dejó caer en una silla de la cocina. Doña Elvira, que estaba preparando la comida, dejó lo que estaba haciendo al ver la cara de Sofía. «¿Qué pasó?». Sofía le contó sobre ver a Sebastián. Doña Elvira escuchó en silencio, su expresión volviéndose cada vez más seria. «Esa familia tuya es veneno», dijo finalmente. «Pero no te preocupes, mientras estés bajo mi techo, nadie te va a tocar. Si vienen aquí, les mostraré qué tan bien puedo usar la escopeta de Alberto». La mención de la escopeta hizo que Sofía se sintiera un poco mejor. Doña Elvira no era una mujer de palabras vacías. Si decía que la protegería, lo haría. Pero Sebastián no vino. Después de 3 días, doña Margarita les confirmó que había regresado a su pueblo. La amenaza había pasado, por ahora. Los meses continuaron pasando. Sofía cumplió 14 años, un cumpleaños que doña Elvira celebró cocinando su comida favorita, mole con pollo, y regalándole un vestido nuevo que había cosido en secreto. Era azul oscuro, con flores blancas bordadas en el cuello, el vestido más bonito que Sofía había tenido nunca. «No te acostumbres a regalos», dijo doña Elvira bruscamente, pero sus ojos brillaban con afecto. «Es solo porque cumples años». El gallinero ahora tenía 20 gallinas, todas poniendo huevos regularmente. Vendían 3 canastas llenas cada semana en el mercado. Con el dinero compraron más gallinas, mejor alimento y renovaron completamente el gallinero. Doña Elvira incluso contrató a un carpintero del pueblo para que construyera cajas de nidales nuevas y bonitas. «Parece que vamos a hacer competencia seria para los otros vendedores de huevos», bromeó doña Margarita una mañana en el mercado. «¿Cuál es su secreto?». «Amor», respondió Sofía simplemente. «Cuidamos a nuestras gallinas con amor, y ellas nos lo devuelven». Era verdad. Las gallinas de doña Elvira y Sofía eran las más saludables del mercado, sus huevos los más grandes y con las yemas más doradas. La gente comenzó a pedirlos específicamente, dispuesta a pagar un poco más por la calidad.
Para cuando Sofía tenía 15 años, el negocio era tan próspero que doña Elvira pudo pagar todas sus deudas viejas y comenzar a ahorrar dinero. Construyeron una ampliación a la casa, un cuarto pequeño pero bonito para Sofía, con una cama de verdad, un armario para su ropa y una ventana grande que dejaba entrar mucha luz. «Es tu cuarto», dijo doña Elvira el día que lo terminaron. «Tuyo de verdad, no prestado. Puedes quedarte aquí el tiempo que quieras, años, décadas, para siempre si así lo deseas». Sofía abrazó a la anciana, algo que antes doña Elvira habría rechazado con brusquedad, pero que ahora aceptaba con torpeza pero con cariño. «Eres mi familia», susurró Sofía, «la única familia que necesito. Y tú eres mi nieta del corazón», respondió doña Elvira, las palabras saliendo con dificultad pero sinceras. «Aunque seas una mocosa testaruda que no sabe cuándo descansar». Ambas rieron, el sonido llenando la casa que ya no estaba silenciosa ni triste, sino viva con alegría y propósito. Pero entonces llegó el día que cambiaría todo. Sofía tenía 17 años cuando sucedió. Era una mañana de primavera, el aire fragante con el olor de las flores silvestres que crecían en las montañas. Estaba limpiando su cuarto, organizando sus pocas pertenencias, cuando encontró la maleta vieja de su madre debajo de la cama. La había empujado ahí años atrás, casi olvidándola. La sacó y la abrió. Ahí estaban las cosas que había empacado aquella mañana terrible hace 4 años. La foto de sus padres, el libro de poemas, las cartas de amor. Y ahí, en el fondo, envuelto en el camisón bordado, estaba el sobre amarillento de su abuelo. El corazón de Sofía comenzó a latir más rápido. Había olvidado completamente el sobre, tan absorta había estado en su nueva vida, en construir algo con doña Elvira. Pero ahora, sosteniéndolo entre sus manos, sintió una curiosidad abrumadora. Para Sofía, cuando sea mayor de edad, leyó en voz alta. Técnicamente, mayor de edad era a los 18 años. Pero solo faltaban meses para eso, y además, ¿qué diferencia harían unos meses? Su abuelo estaba muerto, sus padres estaban muertos. Si había algo importante en ese sobre, merecía saberlo. Con manos temblorosas, rompió el sello del lacre rojo. Había envejecido y se desmoronó fácilmente. Abrió el sobre y sacó varios documentos doblados. El primero era una carta, escrita con la letra elegante y firme de su abuelo. Comenzó a leer. «Mi querida Sofía, si estás leyendo esto, significa que ya no estoy en este mundo y que has alcanzado la edad suficiente para entender lo que voy a contarte. Perdona a este viejo por guardarte secretos, pero había razones importantes que pronto comprenderás. Cuando era joven, mucho antes de construir la esperanza, yo era un hombre de negocios en la ciudad. Tenía una fábrica de textiles que había heredado de mi padre. Era exitosa, muy exitosa. Ganaba mucho dinero, más de lo que podía gastar. Pero la ciudad me enfermaba, la codicia de la gente, las traiciones por dinero. Decidí venderlo todo y empezar de nuevo en el campo, donde la vida era más simple. Vendí la fábrica por una suma considerable, suficiente para comprar tierras y construir una hacienda. Pero no gasté todo el dinero. Soy un hombre precavido, siempre lo he sido. Invertí gran parte en acciones, en bonos del gobierno, en propiedades en otras ciudades. Quería asegurarme de que mi familia, mi hijo Andrés y sus futuros hijos nunca pasaran necesidades. Tu padre, mi querido Andrés, sabía de estas inversiones, pero decidió no tocarlas. Él amaba la esperanza, amaba la vida simple del campo. Me dijo: «Padre, guarda ese dinero para mi hija. Ella lo necesitará algún día más que yo». Fue profético, considerando lo que pasó. Sofía, lo que tienes en tus manos son los documentos de propiedad de 3 edificios en la ciudad capital. Las acciones de 2 compañías, que ahora valen mucho más de lo que pagué, y bonos del gobierno, que han estado acumulando intereses durante décadas.
También hay una cuenta bancaria a tu nombre que tu padre abrió cuando naciste, alimentada cada mes con las ganancias de estas inversiones. No sé cuál será tu situación cuando leas esto. Espero que seas feliz, que la esperanza todavía sea tuya, que tengas una vida buena. Pero si algo salió mal, si la vida te golpeó como golpea a veces a los justos, quiero que sepas que tienes recursos. Tienes medios para defenderte, para recuperar lo que es tuyo, para construir la vida que mereces. Los contactos de mi abogado y mi banco están en estos documentos. Búscalos. Ellos tienen instrucciones de ayudarte con todo lo que necesites. El dinero es tuyo, sin condiciones, para usar como mejor te parezca. Eres mi nieta, llevas mi sangre y mi nombre. Sé fuerte, sé sabia, y nunca dejes que nadie te diga que no vales nada. Vales más de lo que podrían imaginar. Con todo mi amor, tu abuelo Emilio. Sofía leyó la carta 3 veces, cada palabra grabándose en su mente. Luego abrió los otros documentos. Había escrituras de propiedad, certificados de acciones, un registro bancario. Los números eran tan grandes que al principio pensó que había malentendido, que había un error, pero no había error. Según los documentos, ella era dueña de propiedades valoradas en millones de pesos. Las acciones, con las ganancias reinvertidas durante años, ahora valían una fortuna. Y la cuenta bancaria, alimentada fielmente cada mes durante 17 años, tenía un saldo que hacía que la cabeza le diera vueltas. Sofía Mendoza, la niña que había sido echada con solo una gallina, la niña que había dormido en el suelo de una capilla abandonada, la niña que había trabajado hasta el agotamiento por un plato de comida, era millonaria. El sobre cayó de sus manos. Se sentó en la cama, incapaz de procesar lo que acababa de descubrir. Todas esas noches llorando, todos esos días de hambre, todo ese dolor, había tenido una fortuna esperando por ella todo el tiempo. Su abuelo, en su sabiduría, había asegurado su futuro. Pero los papeles especificaban claramente que no podía acceder a los fondos hasta cumplir la mayoría de edad. Era para protegerla, para asegurarse de que nadie pudiera manipularla o robarle cuando era vulnerable. Y sus tíos, esos miserables codiciosos que se habían quedado con la esperanza, no tenían ni idea. Pensaban que lo habían quitado todo. Se habían reído mientras la echaban con una gallina vieja, creyendo que le habían dado nada. Pero su abuelo había sido más astuto que todos ellos juntos. Sofía comenzó a reír, una risa que empezó suave, pero que creció hasta convertirse en carcajadas que resonaban en el cuarto. No era una risa alegre exactamente, era una risa de incredulidad, de justicia poética, de venganza servida fría por el destino mismo. Doña Elvira golpeó la puerta. «Sofía, ¿estás bien? ¿Por qué te ríes así? ¿Te volviste loca?» Sofía abrió la puerta, su rostro iluminado con una mezcla de lágrimas y sonrisas. «Doña Elvira, necesita sentarse. Tengo que contarle algo que no va a creer». La llevó a la sala y le mostró la carta y los documentos. Doña Elvira los leyó lentamente, ajustándose sus lentes viejos para ver mejor la letra pequeña. Su expresión pasó de confusión a asombro a alegría pura. «Niña», susurró cuando terminó, «eres rica, rica de verdad». «Lo sé», dijo Sofía, todavía sin poder creérselo completamente. «Mi abuelo, él me protegió incluso después de morir. Sabía, de alguna manera sabía que podría necesitar esto». «¿Qué vas a hacer?», preguntó doña Elvira. Sofía pensó por un momento, su mente trabajando rápidamente. «Primero, voy a ir al banco y al abogado, como dice la carta de mi abuelo. Necesito entender completamente cuál es mi situación. Segundo», y aquí su voz se volvió dura como el acero, «voy a recuperar la esperanza. Mis tíos la robaron con documentos falsos firmados por mi madre cuando estaba muriendo. Ahora tengo los recursos para contratar a los mejores abogados, para pelear la batalla que debí haber peleado hace años.
Bien, dijo doña Elvira asintiendo con aprobación. Esos buitres merecen pagar por lo que hicieron. Y tercero, continuó Sofía, su voz suavizándose, quiero hacer algo por usted, doña Elvira. Usted me salvó cuando no tenía nada, me dio un hogar, me enseñó a ser fuerte. Quiero ayudarla a expandir el negocio de las gallinas, a construir la granja más grande de la región. Quiero que sea mi socia. De verdad, 50 y 50 en todo. Doña Elvira sacudió la cabeza. Sofía, eso no es necesario. No hice esto por dinero. Lo sé, dijo Sofía tomando las manos arrugadas de la anciana. Lo hizo por bondad, porque tiene un corazón más grande de lo que quiere admitir. Pero igual quiero hacerlo. Somos familia, ¿verdad? Y la familia se cuida mutuamente. Los ojos de doña Elvira se llenaron de lágrimas, algo que Sofía nunca había visto antes. Eres una niña especial, dijo la anciana con voz temblorosa. Demasiado buena para este mundo cruel. Aprendí de la mejor, respondió Sofía abrazándola. Al día siguiente, Sofía viajó a la ciudad capital. Era un viaje largo, 12 horas en autobús por caminos serpenteantes, pero valió la pena. El banco era un edificio impresionante de mármol y vidrio. Cuando entró con sus documentos, vestida con su ropa simple de campo, los empleados la miraron con desdén. Pero cuando presentó sus papeles y su identificación al gerente, todo cambió. Señorita Mendoza, dijo el gerente, un hombre en traje caro que media hora antes no le habría dado la hora. Es un honor finalmente conocerla. Hemos estado esperando este momento durante años. Su abuelo don Emilio fue un cliente muy apreciado y su padre antes de él. Le explicaron todo. Los edificios habían sido administrados por una firma de bienes raíces que había estado depositando las rentas en su cuenta fielmente. Las acciones habían sido manejadas por un corredor de bolsa que había seguido instrucciones estrictas de diversificar y reinvertir. Todo había sido gestionado con cuidado, esperando el día en que ella cumpliera 18 años para tomar control total. Aunque todavía tiene algunos meses antes de su cumpleaños, dijo el gerente, podemos comenzar los preparativos. Además, si necesita acceso a fondos antes de esa fecha por una emergencia o situación legal, tenemos provisiones para eso en el testamento de su abuelo. Necesito contratar un abogado, dijo Sofía, el mejor abogado que el dinero pueda pagar. Tengo que recuperar una propiedad que me fue robada mediante fraude. El gerente asintió. Conozco exactamente a quién llamar. Le dieron el nombre y contacto de un bufete de abogados de prestigio, uno que se especializaba en casos de fraude y derecho de propiedad. También le ayudaron a abrir acceso temporal a una parte de sus fondos para cubrir los gastos legales. Cuando Sofía salió del banco 3 horas después, sentía como si estuviera caminando en un sueño. En su bolso llevaba una tarjeta bancaria, chequeras y una cantidad de dinero en efectivo que le habían dado para sus necesidades inmediatas. El mundo de repente se veía diferente, lleno de posibilidades que antes ni siquiera había imaginado. Fue directo al bufete de abogados. Eran oficinas elegantes en el piso más alto de un rascacielos, con vistas a toda la ciudad. La recibió el abogado principal, licenciado Fernando Ríos, un hombre de 50 y tantos años con cabello gris y ojos penetrantes. Sofía le contó todo. La muerte de sus padres, la traición de sus tíos, los documentos falsos, cómo había sido echada. Licenciado Ríos escuchó sin interrumpir, tomando notas ocasionalmente. Cuando ella terminó, él juntó sus manos y la miró directamente. Señorita Mendoza, su caso es sólido. Los documentos que describe, firmados por su madre mientras estaba bajo medicación fuerte y en su lecho de muerte, son muy probablemente inválidos. El hecho de que la echarán siendo menor de edad, sin tutela apropiada, es negligencia y posiblemente criminal. Y si puedo probar que el notario que certificó los documentos era familiar de los demandados, tenemos fraude claro. ¿Cuánto tiempo tomará?, preguntó Sofía. Estos casos pueden ser largos, admitió.
6 meses, 1 año, quizás más si ellos pelean. Pero con los recursos que usted tiene, puedo asignar un equipo completo a su caso. Investigaremos todo, encontraremos cada irregularidad, cada mentira. Y cuando terminemos, no solo recuperará la esperanza, sino que sus tíos probablemente enfrenten cargos criminales. Quiero que paguen, dijo Sofía, su voz cargada con años de dolor. Quiero que sientan lo que yo sentí. Quiero que pierdan todo como ellos me hicieron perder todo a mí. Entonces trabajaremos juntos para asegurarnos de que así sea, prometió el licenciado Ríos. Firmaron los contratos. Sofía autorizó un pago inicial significativo y el equipo legal comenzó a trabajar inmediatamente. Le aseguraron que la mantendrían informada de cada desarrollo. Cuando Sofía regresó a Pueblo Nuevo 3 días después, estaba transformada. Ya no era una niña asustada, sino una mujer con propósito y poder. Doña Elvira la esperaba en la puerta, ansiosa por escuchar las noticias. Todo está en marcha, dijo Sofía. Los abogados comenzaron la investigación. Dijeron que tenemos un caso fuerte. Bien, dijo doña Elvira. Ahora, mientras esperamos que la justicia haga su trabajo, tenemos gallinas que cuidar y huevos que vender. La vida continúa y continuó. Pero ahora con una diferencia. Sofía usó parte de sus fondos para comprar más gallinas, las mejores de la región. Ampliaron el gallinero, compraron equipo moderno, contrataron ayuda. En pocos meses, la pequeña granja se convirtió en un negocio próspero. También compraron la propiedad vecina, expandiendo sus tierras. Construyeron una casa nueva, grande y cómoda, con cuartos espaciosos y todas las comodidades modernas. Pero doña Elvira insistió en mantener la casa vieja también. Tiene historia, dijo, tiene memorias. No voy a abandonarla como si no importara. Sofía estuvo de acuerdo. Convirtieron la casa vieja en una oficina para el negocio, un lugar donde recibían a compradores y manejaban la administración. Los meses pasaron. El negocio de las gallinas floreció más allá de sus sueños más salvajes. Vendían huevos a restaurantes en 3 ciudades, tenían contratos con supermercados, incluso comenzaron a criar pollitos para vender a otros granjeros. Doña Elvira, que había pasado años en soledad y tristeza, ahora se encontraba rodeada de actividad y vida. Nunca pensé que vería mis gallinas llegar a ser famosas, bromeaba a menudo. Alberto estaría orgulloso. Y mis niños, allá donde estén, espero que estén sonriendo. Y entonces llegó la noticia que Sofía había estado esperando. Era una tarde de otoño, el aire fresco y limpio. Sofía estaba en el gallinero alimentando a las gallinas cuando doña Elvira salió corriendo de la casa, agitando un papel. «Sofía, Sofía». Llegó una carta del abogado. Sofía dejó caer el balde de alimento y corrió hacia ella. Tomó la carta con manos temblorosas y la abrió. Leyó rápidamente, sus ojos moviéndose de línea en línea, su corazón acelerándose con cada palabra. El equipo legal había encontrado lo que necesitaban. El notario había confesado, igual que en los viejos tiempos, cuando confrontado con evidencia abrumadora de fraude. Los documentos que transferían la esperanza a Sebastián y Rodrigo habían sido falsificados. La firma de su madre había sido forzada cuando ella ya no tenía capacidad mental para entender lo que firmaba, algo confirmado por su médico tratante, quien testificó bajo juramento. Más aún, habían descubierto que Sebastián y Rodrigo habían estado vendiendo el ganado y las tierras de la esperanza para pagar sus deudas de juego. La hacienda estaba hipotecada hasta el tope, al borde de ser embargada por el banco. El juez había emitido una sentencia preliminar. Los documentos de transferencia eran nulos. La esperanza volvía legalmente a Sofía. Sebastián, Rodrigo y Patricia estaban enfrentando cargos criminales de fraude, falsificación de documentos y abuso de menor. Tenían que desalojar la propiedad en 30 días. «Lo lograste», susurró doña Elvira,
lágrimas corriendo por sus mejillas. Recuperaste tu hogar. Sofía no lloraba. Se sentía extrañamente tranquila, como si una tormenta que había estado rugiendo dentro de ella durante años finalmente se hubiera calmado. «Voy a ir», dijo. «Quiero ver sus caras cuando les entreguen la notificación de desalojo. Quiero que me vean y sepan que no me rompieron». «Entonces iré contigo», dijo doña Elvira firmemente. «No enfrentarás a esos demonios sola». 2 semanas después, Sofía y doña Elvira viajaron a San Rafael, el pueblo cerca de La Esperanza. El licenciado Ríos y 2 de sus asociados las acompañaban, además de un oficial de policía, para asegurar que el desalojo procediera sin violencia. Llegaron a La Esperanza al mediodía. El lugar se veía incluso peor de lo que Sofía recordaba. Los campos estaban secos y descuidados. Las cercas estaban caídas. El portón de hierro forjado con las iniciales de su abuelo estaba oxidado, colgando de un solo gozne. La casa grande, que una vez había sido pintada de blanco brillante, ahora tenía pintura descascarada y ventanas rotas. Sebastián salió cuando escuchó los vehículos. Se veía demacrado, mucho más viejo que hace 4 años. Cuando vio a Sofía, su rostro pasó por una serie de expresiones: confusión, reconocimiento, incredulidad y finalmente miedo. «Tú», dijo, su voz apenas un susurro, «¿qué haces aquí?» Sofía se bajó del carro, vestida con ropa elegante que había comprado para esta ocasión. Caminó hacia él con pasos firmes y seguros, con doña Elvira a un lado y el licenciado Ríos al otro. El oficial de policía lo seguía. «Vengo a recuperar lo que me robaste», dijo Sofía con voz clara y fuerte. «Esta propiedad me pertenece legalmente y tú tienes 30 minutos para recoger tus pertenencias personales y salir. Cualquier cosa que dejes será considerada abandonada». «Esto es ridículo», farfulló Sebastián, pero su voz temblaba. «Esta propiedad es mía. Tengo los papeles». «Tienes papeles fraudulentos», interrumpió el licenciado Ríos. «Papeles que mi equipo probó fueron falsificados. El juez ya emitió la sentencia. Esta propiedad ha sido restituida a su dueña legítima, la señorita Sofía Mendoza». Rodrigo y Patricia salieron de la casa, alertados por las voces. Cuando vieron a Sofía, Patricia dejó escapar un grito ahogado. «Pero tú eras nadie», dijo Patricia, su voz aguda y temblorosa. «No tenías nada, solo una gallina estúpida». «¿Cómo?» «Esa gallina estúpida», dijo Sofía con una sonrisa, «me llevó a un lugar donde encontré familia de verdad. Me enseñó a trabajar, a sobrevivir, a ser fuerte. Y mientras ustedes se creían muy listos, yo estaba construyendo una vida. Resulta que mi abuelo era más inteligente que todos ustedes juntos. Me dejó una herencia real. No tierras robadas, sino recursos legítimos que me permitieron contratar a los mejores abogados para exponer sus mentiras». «No puedes hacernos esto», dijo Rodrigo dando un paso amenazante hacia ella. El oficial de policía se interpuso. «Un paso más, señor, y lo arresto por intimidación. La señorita tiene una orden judicial. Ustedes deben desalojar ahora». Sebastián se dejó caer en los escalones del porche, su cabeza entre sus manos. Parecía haber envejecido 20 años en segundos. «Lo arruinaste todo», le dijo a Sofía con voz rota. «Éramos familia. Podríamos haber manejado esto juntos». «Familia», repitió Sofía con amargura. «La familia no echa a una niña de 13 años a la calle. La familia no se ríe mientras esa niña se aleja sin saber si sobrevivirá a otro día. Ustedes no son mi familia». «Ella sí lo es», dijo señalando a doña Elvira. «Ella, que era una extraña, me dio más amor y apoyo del que ustedes dieron en toda una vida». Patricia comenzó a llorar, pero eran lágrimas de autocompasión, no de verdadero arrepentimiento. Los 30 minutos pasaron con dolorosa lentitud. Sebastián, Rodrigo y Patricia recogieron algunas maletas con ropa y objetos personales. Todo lo demás, los muebles,
los platos, las herramientas, todo quedaba. Cuando finalmente se fueron, subiendo a una camioneta vieja y abollada, Sebastián se detuvo y miró a Sofía por última vez. «Espero que esto te haga feliz», dijo con rencor. «No me hace feliz», respondió Sofía honestamente, «pero me da paz. Ahora vete y no vuelvas nunca». La camioneta se alejó por el sendero de grava, desapareciendo en una nube de polvo. Sofía se quedó parada frente a la casa de su infancia, tantas emociones atravesándola que no sabía cuál sentir primero. Doña Elvira puso una mano en su hombro. «¿Qué harás con este lugar?». Sofía miró alrededor. La tierra árida, los edificios en ruinas, los recuerdos dolorosos que impregnaban cada piedra. «No lo sé», admitió. «Parte de mí quiere restaurarlo, devolverle la gloria que tenía cuando mis padres vivían. Pero otra parte de mí solo quiere venderlo y olvidar que alguna vez existió». «No tienes que decidir hoy», dijo doña Elvira sabiamente. «Tómate tu tiempo. La tierra no va a ningún lado». Decidieron quedarse en el pueblo esa noche, en una posada pequeña pero limpia. Sofía no podía dormir en la esperanza todavía. Los fantasmas eran demasiado fuertes. Al día siguiente, contrataría a gente para comenzar a limpiar y reparar, a evaluar cuánto trabajo se necesitaba. Esa noche, acostada en la cama de la posada, Sofía pensó en todo lo que había vivido. 4 años desde que fue echada. 4 años de dolor, trabajo, crecimiento. Había comenzado sin nada, abandonada como si no valiera nada, y ahora era dueña de 2 propiedades. Tenía un negocio próspero, tenía dinero más que suficiente para vivir cómodamente toda su vida. Pero lo más importante, tenía algo que el dinero no podía comprar. Tenía a doña Elvira, su familia elegida, su mentora, su protectora. Pensó en Canela, la gallina que sus tíos le habían dado como burla. Canela, que la había acompañado en ese terrible camino, que había sido su consuelo en las noches más oscuras, que le había enseñado que incluso lo más pequeño e insignificante podía tener un valor inmenso. Canela ahora era una gallina vieja, muy vieja para poner huevos, pero Sofía la cuidaba con amor, asegurándose de que tuviera la mejor comida, el lugar más cálido en el gallinero, todos los privilegios que merecía como la gallina que había cambiado su vida. A la mañana siguiente, Sofía regresó a La Esperanza con un plan. No vendería la propiedad, la restauraría, pero no como una hacienda. La convertiría en algo nuevo, algo que honrara tanto su pasado como su futuro. En los siguientes meses, contrató trabajadores, arquitectos, diseñadores. Renovaron la casa grande, la limpiaron de todos los recuerdos amargos, pintándola de colores vivos y llenándola de luz. Repararon el gallinero, haciéndolo 10 veces más grande que antes. Y cuando todo estuvo listo, Sofía anunció su plan. La Esperanza se convertiría en un santuario y centro de capacitación. Recibiría a niños huérfanos, especialmente aquellos que habían sido traicionados por familiares, y les enseñaría oficios, cría de gallinas, agricultura, carpintería, costura. Les daría las herramientas para construir sus propias vidas, para que nunca tuvieran que depender de la caridad o la bondad de extraños. Mi abuelo llamó a este lugar La Esperanza, dijo Sofía en la inauguración, rodeada de gente del pueblo, de doña Elvira, de doña Margarita, del licenciado Ríos. Lo nombró así porque creía que la esperanza era lo más importante que un ser humano podía tener. Perdí mi esperanza cuando me echaron, pero la encontré de nuevo gracias a una gallina y a una mujer maravillosa que vio valor en mí cuando nadie más lo hacía. Ahora quiero darles esa misma esperanza a otros. El centro abrió con 5 niños, todos huérfanos, todos con historias de dolor y pérdida. Sofía los trató como familia, enseñándoles todo lo que doña Elvira le había enseñado. Les mostró que el trabajo duro traía recompensas, que la dignidad no venía de lo que tenías, sino de cómo vivías. Doña Elvira,
Se convirtió en la abuela adoptiva de todos ellos, regañándolos cuando eran perezosos, abrazándolos cuando lloraban, contándoles historias de su propia vida para enseñarles que el dolor era parte de vivir, pero que no tenía que definirlos. Los años pasaron, la esperanza floreció. Docenas de niños pasaron por sus puertas, aprendiendo, creciendo, sanando. Cuando se iban, Sofía les daba capital inicial para comenzar sus propios negocios, asegurándose de que nunca empezaran con nada como ella tuvo que hacerlo. El negocio de las gallinas se expandió a nivel nacional. Los huevos de Mendoza y Morales, nombre que mantuvieron en honor a doña Elvira y su difunto esposo Alberto, eran los más buscados. Abrieron granjas en 3 estados, empleando a cientos de personas, siempre pagando salarios justos y tratando a sus empleados con dignidad. Cuando Sofía cumplió 25 años, doña Elvira organizó una fiesta sorpresa. Toda la gente del pueblo vino, junto con los niños que habían vivido en la esperanza, ahora adultos jóvenes con sus propias vidas y familias. Fue una celebración de vida, de amor, de familia elegida. Durante la fiesta, mientras cortaban el pastel, alguien preguntó: «Sofía, ¿qué le pasó a tus tíos, a la gente que te hizo daño?» Sofía había evitado pensar en ellos durante años. Sabía que habían sido procesados, que habían pasado tiempo en prisión por el fraude, pero después de salir había perdido su rastro. «No lo sé», dijo honestamente, «y ya no me importa. Pagaron por sus crímenes legalmente. No necesito más venganza. Mi mejor venganza fue construir esta vida, ser feliz, ser exitosa. Demostrar que su crueldad no me destruyó, sino que me hizo más fuerte». Doña Margarita, ahora una anciana pero todavía vibrante, aplaudió. «Esa es la actitud correcta, mija. El odio solo envenena a quien lo carga. Tú elegiste el camino del amor y la esperanza, y mira todo lo que has logrado». La fiesta continuó hasta bien entrada la noche, con música, baile y risas. Sofía miraba a toda la gente a su alrededor, su comunidad, su familia, y sentía una gratitud profunda por el camino que había recorrido. Había sido doloroso, aterrador, casi imposible en momentos, pero la había llevado aquí, a este momento de perfecta alegría. Canela murió pacíficamente una noche de invierno, acurrucada en su lugar favorito del gallinero, rodeada de sus hijas, nietas y bisnietas. Tenía 17 años, una edad increíble para una gallina. Sofía lloró como si hubiera perdido a una amiga querida, porque eso era exactamente lo que Canela había sido. La enterraron bajo el árbol de mezquite grande en el patio de la Esperanza. Sofía marcó el lugar con una piedra grabada: «Canela, la gallina que lo cambió todo. Descansa en paz, amiga fiel». Doña Elvira, que ahora tenía 87 años, estaba a su lado durante el funeral improvisado. «Esa gallina tenía más sabiduría que la mayoría de las personas que he conocido», dijo la anciana, su voz temblorosa, con la edad pero todavía fuerte en espíritu. «Sabía que su propósito era salvarte, y lo cumplió con honor». «Me salvó», acordó Sofía. «Ellos pensaron que me estaban dando nada, pero me dieron todo. Me dieron la razón para seguir caminando ese día. Me dieron leche cuando tenía hambre. Me dieron compañía cuando estaba sola. Y me trajeron aquí, a usted, a mi verdadero hogar». Doña Elvira la abrazó, sus brazos ahora frágiles, pero todavía capaces de dar consuelo. «Y yo te encontré a ti, mi última bendición, en una vida llena de pérdidas. Dios trabaja en formas misteriosas, niña. Nos quitó a nuestras familias de sangre, pero nos dio la una a la otra». Esa noche, Sofía se sentó en el porche de la Esperanza, mirando las estrellas. Pensó en sus padres, en su abuelo sabio que había previsto su necesidad y la había protegido incluso desde la tumba. Pensó en doña Elvira, en doña Margarita, en todos los que la habían ayudado en el camino. Y pensó en sus tíos. Se preguntó si alguna vez se arrepentían de lo que habían hecho.
si alguna vez pensaban en la niña que habían echado y se preguntaban qué había sido de ella. Probablemente no. Gente como ellos rara vez reflexionaba sobre sus acciones, pero no importaba. Ella había ganado, no porque fuera rica, aunque lo era, no porque tuviera propiedades y negocios, aunque los tenía. Había ganado porque había elegido el amor sobre el odio, la generosidad sobre la codicia, la esperanza sobre la desesperación. Había transformado su dolor en propósito, su pérdida en ganancia para otros. Había tomado lo que parecía ser el final de su historia y lo había convertido en un nuevo comienzo, no solo para ella, sino para docenas de niños que, como ella una vez, no tenían nada. Los años continuaron pasando en un desfile de estaciones, cada una trayendo nuevos desafíos y nuevas alegrías. Sofía nunca se casó, dedicando su vida a su misión de ayudar a niños necesitados. Adoptó formalmente a 3 de los huérfanos que pasaron por la esperanza, dándoles la familia que ella misma había anhelado cuando era joven. Doña Elvira vivió hasta los 92 años, lúcida y combativa hasta el final. Murió en su sueño una noche de primavera, con Sofía sosteniendo su mano. Sus últimas palabras fueron: «Gracias por darme una razón para seguir viviendo, mi niña. Nos vemos del otro lado». El funeral fue masivo. Gente de todos los pueblos cercanos vino a despedirse de la mujer que había sido tan temida en su juventud, pero que había terminado siendo amada por una comunidad entera. Fue enterrada junto a Alberto y sus 3 hijos, finalmente reunida con su familia. Sofía continuó el legado de ambas, expandiendo la esperanza y el negocio de gallinas. Escribió un libro sobre su experiencia que se convirtió en un bestseller, inspirando a millones de personas con su historia de resiliencia y esperanza. Las ganancias del libro fueron donadas íntegramente a organizaciones que ayudaban a huérfanos. Cuando Sofía tenía 40 años, recibió una carta inesperada. Era de Sebastián, su tío. Estaba viejo, enfermo de cáncer, y quería verla antes de morir. Decía que se arrepentía, que no pasaba un día sin pensar en el daño que le había causado. Sofía guardó la carta durante semanas sin saber qué hacer. Doña Margarita, quien seguía siendo su confidente aunque ahora era muy anciana, le dio un consejo. «El perdón no es para ellos, mija, es para ti. Si cargas ese resentimiento hasta tu tumba, ellos ganan. Pero si perdonas, aunque no olvides, tú ganas tu propia paz». Después de mucha reflexión, Sofía decidió ir. Viajó al hospital donde Sebastián estaba internado en cuidados paliativos. Lo encontró reducido a casi nada, un esqueleto con piel, conectado a máquinas que lo mantenían vivo. Cuando la vio entrar, sus ojos se llenaron de lágrimas. «Sofía», susurró, su voz apenas audible. «¿Viniste?» «Vine», confirmó ella sentándose en la silla junto a su cama. «Fui un monstruo», dijo Sebastián, las lágrimas rodando por sus mejillas hundidas. «Un monstruo codicioso que lastimó a una niña inocente. No hay excusa para lo que hice. Rodrigo murió hace 5 años, también lleno de arrepentimiento. Patricia se volvió loca de remordimiento y está en una institución. Todos pagamos por nuestros pecados, pero eso no deshace el daño que causamos». «No», acordó Sofía, «no lo deshace». «¿Puedes perdonarme?», preguntó Sebastián, su mano huesuda alcanzando la de ella. «Sé que no lo merezco, sé que no tengo derecho a pedirlo, pero voy a morir pronto, y no puedo irme sin al menos intentar pedirte perdón». Sofía miró a este hombre que una vez había sido su terror, que le había quitado todo. Ahora no era más que un anciano asustado enfrentando su mortalidad. «Sí», dijo finalmente, «te perdono, no por ti, sino por mí. No voy a cargar tu maldad en mi corazón un día más. Pero que quede claro, perdonar no significa olvidar. Lo que hiciste estuvo mal, imperdonablemente mal. Tuviste que vivir con eso, y ahora tienes que morir con eso. Gracias,
susurró Sebastián, su voz quebrándose. Es más de lo que merezco. Eres mejor persona de lo que yo jamás fui. Sofía se quedó con él durante una hora más, sin hablar mucho, solo estando presente. Cuando se fue, sabía que probablemente nunca lo volvería a ver. Murió 3 días después. No fue a su funeral, pero envió flores. En la tarjeta escribió: que encuentres en la muerte la paz que no pudiste encontrar en vida. El acto de perdón, aunque difícil, liberó algo en Sofía. Se sintió más ligera, como si hubiera estado cargando un peso que ni siquiera sabía que tenía. Doña Margarita tenía razón. El perdón no era para Sebastián, era para ella misma. Los años continuaron en su curso inevitable. La Esperanza se convirtió en una institución respetada nacionalmente. Políticos venían a visitarla, medios la entrevistaban, universidades la invitaban a dar conferencias. Pero Sofía mantenía los pies en la tierra, recordando siempre de dónde había venido. Cada año, en el aniversario del día que fue echada de su casa, Sofía hacía una ceremonia pequeña. Caminaba el mismo camino que había caminado hace tantos años, desde donde había estado la Esperanza, ahora el centro de niños, hasta el pueblo. Recordaba cada paso doloroso, cada momento de desesperación. Pero ahora, cuando caminaba ese camino, no estaba sola. Los niños de la Esperanza la acompañaban, junto con sus profesores, empleados y gente del pueblo. Lo habían convertido en una marcha de esperanza, un recordatorio de que no importa cuán oscuro se vea el camino, siempre hay luz al final si sigues caminando. Cuando Sofía cumplió 50 años, decidió escribir una segunda parte de su libro, enfocándose en los años después de recuperar la esperanza, en cómo había construido el centro para niños, en las vidas que habían tocado. Lo tituló De la gallina a la esperanza. Cómo un final se convirtió en un comienzo. En la dedicatoria escribió: para doña Elvira, quien me enseñó que la familia no es sangre sino elección. Para Canela, la gallina que me salvó la vida. Para todos los niños que han pasado por las puertas de la esperanza, ustedes son mi verdadero legado. Y para cualquiera que lea esto y esté pasando por su momento más oscuro, recuerden, la noche más oscura produce el amanecer más brillante. Sigan caminando, la esperanza los espera. El libro fue un éxito aún mayor que el primero, llegando a millones de personas alrededor del mundo. Sofía recibió miles de cartas de personas que le contaban cómo su historia les había inspirado a no rendirse, a seguir luchando, a creer que las cosas podían mejorar. Una carta en particular la conmovió profundamente. Era de una joven de 17 años que había sido echada de su casa por su familia. Estaba viviendo en un refugio, sin esperanza, considerando terminar con su vida. Pero había leído el libro de Sofía y había decidido seguir intentando. La carta terminaba diciendo: si usted pudo convertir una gallina en un imperio de esperanza, yo puedo convertir mi dolor en algo significativo también. Gracias por mostrarme que es posible. Sofía respondió personalmente a esa carta y a muchas otras similares. Incluso estableció un programa de becas en La Esperanza específicamente para jóvenes que habían sido echados por sus familias, dándoles un lugar donde quedarse, educación y entrenamiento vocacional. Su historia se convirtió en leyenda en la región. Cuando la gente hablaba de La Esperanza, hablaban de la niña de la gallina, de cómo había sido echada sin nada y había regresado para cambiar el mundo. Pero para Sofía, su historia nunca fue sobre venganza o incluso sobre éxito financiero. Fue sobre algo mucho más simple y profundo. Fue sobre resistir, sobre elegir la bondad cuando el mundo te ha sido cruel, sobre construir puentes en lugar de muros. Una tarde de verano, cuando Sofía tenía 55 años, estaba sentada en el porche de la casa nueva que había construido para ella en el terreno de doña Elvira, ahora convertido en la sede principal de su corporación de gallinas. Miraba el atardecer,
el cielo pintado en tonos de oro y púrpura, tan hermoso que casi dolía. Uno de sus hijos adoptivos, ahora un hombre de 30 años con su propia familia, vino a visitarla. Se sentó a su lado, y su hijo pequeño de 5 años jugaba en el jardín con las gallinas, riendo cada vez que lo perseguían. «Mamá», dijo su hijo adoptivo, usando el título que ella había ganado con amor y dedicación, «¿alguna vez te arrepientes de todo lo que pasaste, del dolor, de la traición? ¿Alguna vez desearías que las cosas hubieran sido diferentes?» Sofía pensó en la pregunta cuidadosamente. Era algo que se había preguntado a sí misma muchas veces a lo largo de los años. «No», dijo finalmente, «no me arrepiento. Fue horrible, lo peor que me ha pasado. Pero me hizo quien soy. Me enseñó compasión porque conocí el sufrimiento. Me enseñó generosidad porque conocí la necesidad. Me enseñó la importancia de la familia elegida porque la mía de sangre me falló. Si las cosas hubieran sido diferentes, quizás ahora estaría viviendo cómodamente en la esperanza, pero nunca habría conocido a doña Elvira. Nunca habría aprendido lo que aprendí. Nunca habría construido esto», dijo señalando el centro de niños a lo lejos. «A veces los peores momentos de nuestra vida son semillas plantadas para los mejores momentos que vendrán». Su hijo sonrió. «Eres la persona más sabia que conozco». «No soy sabia», rió Sofía. «Solo soy alguien que ha vivido lo suficiente para entender que el dolor tiene propósito si elegimos darle uno». Esa noche, Sofía entró a su estudio donde guardaba los documentos importantes. Sacó el sobre amarillento de su abuelo, ahora guardado en un marco en la pared. Lo había enmarcado años atrás como recordatorio de que incluso cuando pensamos que estamos solos, a veces hay ángeles trabajando en nuestro favor de formas que no podemos ver. «Gracias, abuelo», susurró tocando el vidrio del marco. «Sabías, ¿verdad? Sabías que podría necesitar esto. Me conociste por solo unos años antes de morir, pero me amaste lo suficiente para protegerme incluso después de tu muerte. Espero que estés orgulloso de lo que he hecho con tu regalo». En ese momento, una gallina colorada, descendiente de Canela, entró por la puerta abierta del estudio. Sofía había mantenido la línea genética de Canela viva, criando a sus hijas y nietas con el mismo cuidado que había cuidado a la original. Esta gallina en particular se parecía mucho a Canela, con las mismas plumas marrones y rojizas, la misma cresta ligeramente ladeada. La gallina caminó hasta Sofía y se sentó a sus pies, exactamente como doña Elvira había descrito que su gallina hizo hace tantos años. Sofía se rió suavemente y la acarició. «Ustedes las gallinas», dijo con afecto, «son más sabias de lo que la gente cree». Canela lo sabía. Sabía que su trabajo era mantenerme con vida hasta que pudiera encontrar mi camino. Y ahora ustedes, sus descendientes, me recuerdan cada día de dónde vine y por qué hago lo que hago. La gallina cacareó suavemente, como en acuerdo. Los años finales de Sofía fueron tranquilos y llenos de amor. Vio a sus hijos adoptivos tener sus propios hijos, convirtiéndose en abuela de una generación que nunca conoció la pobreza que ella había conocido. La esperanza continuó creciendo, ayudando a más niños cada año. Cuando Sofía tenía 68 años, el gobierno la honró con la Medalla Nacional de Mérito Social por su trabajo con niños huérfanos. En la ceremonia, frente a cientos de personas, contó su historia una vez más, pero esta vez añadió algo nuevo al final. «La gente me pregunta cuál fue el momento más importante de mi vida», dijo, su voz todavía fuerte a pesar de su edad. «Esperan que diga que fue cuando recuperé la esperanza, o cuando descubrí la herencia de mi abuelo, o cuando abrí el centro para niños, pero no fue nada de eso. El momento más importante fue cuando, siendo una niña de 13 años, sola y asustada en un camino polvoriento, decidí seguir caminando. No sabía a dónde iba, no tenía plan. Solo sabía que rendirme significaba morir, y yo no estaba lista para morir.
Así que di un paso, y luego otro, y luego otro, y cada paso me llevó más cerca de donde necesitaba estar. Así que mi consejo para todos ustedes, especialmente para los jóvenes que están pasando por momentos difíciles, es este: sigan caminando. Incluso cuando no vean el camino adelante, incluso cuando todo parezca perdido, den un paso más, porque nunca sabes qué espera a la vuelta de la esquina. Podría ser un rostro amable, podría ser una oportunidad, podría ser tu futuro entero, pero solo lo descubrirás si sigues caminando. La audiencia se puso de pie, aplaudiendo hasta que sus manos dolían. Muchos lloraban, conmovidos por la autenticidad de sus palabras. Esa noche, acostada en su cama, Sofía sintió una paz profunda. Había vivido una buena vida, una vida significativa. Había transformado su trauma en sanación para otros. Había tomado la burla de una gallina vieja y la había convertido en un legado de esperanza. Cerró los ojos, escuchando el suave cacareo de las gallinas afuera en su gallinero. El sonido la arrulló hasta el sueño, un sueño donde vio a su madre y su padre esperándola con brazos abiertos, donde doña Elvira estaba joven de nuevo y sonriendo, donde Canela corría libre en un prado infinito de flores amarillas. Y en ese sueño, todas las heridas estaban sanadas, todas las pérdidas recuperadas, todo el dolor transformado en alegría pura. Sofía Mendoza vivió hasta los 82 años, muriendo pacíficamente en su sueño, rodeada de sus hijos y nietos adoptivos. Su funeral fue asistido por miles de personas, desde dignatarios del gobierno hasta exresidentes de La Esperanza, que habían viajado desde todos los rincones del país para despedirla. Fue enterrada en La Esperanza, bajo el mismo árbol de mezquite donde Canela descansaba. La lápida decía: Sofía Mendoza, hija de Andrés, y Cristina, nieta de Emilio, amiga de Elvira, madre de muchos, comenzó con una gallina y terminó con un imperio de esperanza. Su legado es amor. El Centro de Niños continuó bajo la dirección de sus hijos adoptivos, sirviendo a generaciones futuras con el mismo amor y dedicación que Sofía había mostrado. La Corporación de Gallinas donaba una parte significativa de sus ganancias al centro, asegurando que siempre tuviera los recursos para ayudar a cualquier niño que lo necesitara. Y en un pequeño museo que construyeron en La Esperanza para honrar su memoria, hay una foto enmarcada. Muestra a una niña de 13 años, delgada y asustada, parada en un camino polvoriento, con una maleta en una mano y una gallina colorada en la otra. Sus ojos miran a la cámara con una mezcla de dolor y determinación. Debajo de la foto, una placa dice: no importa con cuán poco comiences, lo que importa es que comiences. Esta niña comenzó con nada más que una gallina y un sueño, y cambió el mundo. Cada día, cientos de personas visitan el museo y ven esa foto. Algunos lloran, algunos sonríen, todos se van inspirados. Porque la historia de Sofía Mendoza no es solo su historia, es la historia de cualquiera que alguna vez ha sido despreciado, echado, olvidado. Es un recordatorio de que tu valor no lo determina cómo te trata la gente, sino cómo eliges levantarte después de ser derribado. Es una historia de resiliencia, de bondad, de justicia y sobre todo de esperanza. Y todo comenzó con una gallina. ¿Te ha conmovido esta historia de superación y amor? ¿Te ha inspirado a ver tus propios desafíos con nueva esperanza? Entonces, no olvides darle like y suscribirte a nuestro canal para más historias emocionantes que tocan el corazón y alimentan el alma. Deja un comentario contándonos qué parte de la historia te llegó más al corazón. Y no te pierdas el próximo video que aparecerá en tu pantalla, donde te contaremos otra historia increíble de vida, lucha y victoria. Recuerda, no importa cuán oscura sea tu noche, el amanecer siempre llega para aquellos que siguen caminando. Nos vemos en el próximo video.